Estamos comenzando una nueva edición de Punto Une. Estos son los adelantos. Neuropaleontología, entender la estructura cerebral de los dinosaurios. Consejos de salud desde Asuntos Sociales. Actividades desde la Subsecretaría de Extensión en General Pinedo. Feria del Libro de la Universidad Nacional del Nordeste. Cortometraje del ciclo de cortografías. Punto Une inicia de esta forma. Empezamos el programa de hoy. Ariana Carabajal es paleoneuróloga. Nos comenta acerca del funcionamiento cerebral de los dinosaurios. ¿Los dinosaurios tenían o eran inteligentes? ¿Tenían inteligencia? Claro que sí, tenían inteligencia porque todos los animales tienen la inteligencia necesaria para sobrevivir. ¿Y qué entendemos por inteligencia? Y ahí ya entramos en un problema porque es muy difícil definir la inteligencia en términos no humanos y además medirla es también otro problema. ¿Qué sabemos hasta hoy o cómo la pudieron definir hasta hoy? Bueno, hasta hace muy poco con animales extintos, yo trabajo con dinosaurios particularmente, que es un grupo que pertenece al grupo de los reptiles. Ajá. Y los reptiles tienen una particularidad que es que su encéfalo, o sea, el órgano, ¿no?, de la computadora dentro de la cabeza, sí, que coordina todas nuestras funciones, no rellena totalmente la cavidad en donde está alojado, se llama caja craneana. Entonces, en un humano como nosotros, si hacemos un corte en la cabeza y sacamos el cerebro y rellenamos con látex o virtualmente con una tomografía y hacemos un modelo 3D de ese espacio, vamos a tener un modelo que es exactamente igual al órgano, claro, el tejido blando que sacamos, porque rellena totalmente la cabeza. Pero en los reptiles no. Entonces, cuando en los animales extintos tratamos de estudiar los cerebros es un tejido blando que ya no lo tenemos, solo tenemos la cavidad. Entonces, hacemos modelos tridimensionales de esas cavidades, pero esos modelos no están reflejando exactamente la morfología de esos cerebros. Así que ya empezamos interpretando cosas porque, digamos, tenemos ese problema. Claro. ¿Qué hay o qué había, sabemos qué había entre el encéfalo y la cavidad craneal? Es decir, quedaba... Sí, es como en los reptiles actuales. Lo que pasa es que a veces una de las capas, la capa más externa del encéfalo, que se llama dura madre, a veces es muy gruesa, entonces se ensancha demasiado. También hay otros tejidos, fluidos, grasas, que ocupan esos espacios extra. ¿Y cómo hacen entonces para recrear el encéfalo de los dinosaurios o para recuperar esa información? Entonces lo que hacemos es usar como métodos estadísticos. Tenemos que estudiar muchísimos reptiles vivientes para ver, digamos, básicamente es cortar la cabeza al medio y ver esas cavidades, cómo son las partes del encéfalo y cómo se relacionan con esa cavidad. Estudiar muchísimos animales distintos para después extrapolar ese conocimiento a esos moldes, a esas cavidades donde no tenemos los encéfalos y no los conocemos, para interpretar hasta dónde llegaban esas estructuras. Y recién ahí, bueno, medirlas, ¿no? Y usar esos volúmenes. Lo que se utiliza es una fórmula en la que comparamos el tamaño del encéfalo con el tamaño corporal de los animales para obtener una medida, ¿no? Claro. De esa inteligencia que vuelvo a poner entre comillas, porque no deja de ser una medida. Claro. ¿Y qué relación hay entre el tamaño del encéfalo y la cantidad de inteligencia, digamos? Claro, bueno, y esa es la pregunta. Nosotros utilizábamos esa medida, tenés como poner una regla muy larga y decir, bueno, vamos a tener dinosaurios que tienen una medida muy baja acá y dinosaurios más inteligentes, entre comillas, en el otro extremo, comparándolo, ¿no?, con reptiles y aves actuales. Lo que pasó es que hay estudios muy nuevos en donde se está haciendo conteos neuronales, o sea, se cuenta qué cantidad de neuronas hay en determinado pedacito, ¿no?, de ese cerebro en animales actuales, y se trató de llevar esa medida a los dinosaurios, ¿no?, claro, que son animales extintos. Y lo que se está descubriendo con estos conteos es que los distintos grupos de animales están muy separados entre sí, digamos, que no están emparentados, como son los reptiles por un lado y las aves actuales por otro. Un cerebro del mismo tamaño, imaginemos mis dos puños, uno es de un reptil y otro es de un ave, va a tener un número de neuronas muy, muy diferentes. O sea, los reptiles tienen muchas menos neuronas, dispuestas en formas menos densas, es como que están más separadas entre sí, y las aves, como empaquetaron las neuronas, tienen en el mismo tamaño de cerebro muchísimas más neuronas. ¿Y eso por qué? Porque durante la evolución
intentaron, digamos, no agrandar su tamaño corporal, sino mantenerse pequeñas y necesitaron, digamos, aumentar las neuronas, pero en el mismo espacio. Dar respuestas a las mismas necesidades que aquellos que tienen las neuronas más separadas, o que tienen la misma cantidad de neuronas, que son otros animales. Entonces ahí estamos en problemas, porque lo que veníamos haciendo hasta ahora era comparar los volúmenes. Decimos, bueno, un cerebro de este tamaño se parece al de este tamaño en un animal actual. Pero ahora sabemos, porque empezamos a estudiar los actuales, que en cerebros del mismo tamaño no hay el mismo número de neuronas. Y eso es un problema cuando queremos extrapolar esta información a los dinosaurios. Tenemos que desarrollar otras herramientas para tratar de ajustar un poquito en ese momento se encuentra hoy la ciencia en el estudio de la paleoneurología. Sí, digamos, es algo muy nuevo. El año pasado fue la primera vez que se hizo un trabajo en el que se unieran los datos, ¿no?, de animales vivientes con dinosaurios para hacer conteos y que se abrió una puerta, ¿no?, a esta nueva herramienta. No es que tenemos las respuestas, de hecho fue como, wow, podría ser interesante, pero es algo que yo lo contaba en la charla de hoy, que cuando empecé a hacer paleoneuro, hace un montón de años, me hubiera gustado. Siempre me pregunté, ¿cuántas neuronas habrá en un determinado espacio? O en mi cerebro. Bueno, en los humanos había un montón de estudios, pero en animales no. Claro. Y recién ahora estamos contando con esa información y los paleontólogos lo que necesitamos es esos estudios hechos en animales vivientes para tratar de saber un poquito cómo habrían sido los comportamientos de estos animales extintos, porque es algo muy difícil de... ¿Y cómo se cuentan las neuronas? Básicamente agarran un cerebro, lo licúan, se llaman sopas neuronales, y eso después se cuenta en un microscopio, una por una. Claro. Sé que no cuentan todas porque son millones, entonces se saca una jeringa, 1 centímetro cúbico, y se cuenta cuántas neuronas hay en el centímetro. Y después se extrapola al valor total del cerebro. ¿Qué tipo de desarrollo de la inteligencia han tenido los dinosaurios? Es decir, ¿qué necesidades resolvían o qué conocemos más acerca de los dinosaurios a partir de este estudio? Creo que fue al revés. Creo que estábamos como muy convencidos de que el volumen, ¿no?, el tamaño, nos iba a hablar de inteligencia, y este nuevo estudio nos está diciendo que no. De que no importa el tamaño, porque si sos de un grupo de animales vas a tener menos neuronas, y si sos de un grupo de animales vas a tener otra. Entonces, como los terópodos, que son los dinosaurios carnívoros, terminan evolucionando en las aves, podemos asumir que ahí tal vez tengamos alguna respuesta estudiando aves actuales. Pero ¿y el resto de los dinosaurios? Que no tienen representantes vivientes compatibles con su morfología. Pensemos en un saurópodo de 40 metros de largo. Claro. Y ahí ya cuesta un poco más. Pero lo hace mucho más interesante, porque si tuviéramos todas las respuestas me quedo sin trabajo. Por supuesto, claro. Así que es como un límite esto. Es decir, esto me decís, bueno, creíamos una cosa y de pronto vemos que no, que es otra cosa. ¿Hay una especie de límite que desafía a seguir investigando? Por supuesto. Y de hecho, la ciencia es así. Vamos aprendiendo cosas, incluso vamos cambiando ideas que teníamos hace 10 años sobre algo. A veces sos vos mismo el que descubre que estabas equivocado y cambiás. A veces es otro investigador que descubre otra cosa y dices, bueno, estaba haciendo las cosas bien, o tengo que cambiar mis ideas porque por este lado estamos teniendo, digamos, respuestas que no se condicen con lo que pensamos. Así que esto va cambiando todo el tiempo, y así funciona la ciencia. ¿Cuál sería tu eureka del corto o mediano plazo? Es decir, si puedo encontrar una respuesta, aunque sea un no, como decías hoy, a esto, ¿qué sería lo que te quita el sueño en este momento? Y en este momento es como que a lo largo de mi carrera, que fue como pionera acá porque no había nadie haciendo lo mismo, terminé de estudiar todos los cerebros de los dinosaurios de Argentina y de Latinoamérica, y hay muy pocos. Entonces la morfología ya la tenemos. Y el paso siguiente fue esto, el de la biología sensorial. Que, ¿cómo interpretamos los sentidos de estos animales? Y ahora estoy metida en ese aspecto. Lo de la inteligencia surgió hace muy poquito por un artículo en el que una investigadora hizo un conteo neuronal teórico, ¿no?, de Tyrannosaurus rex, y dijo que tenía muchísimas neuronas equivalentes a un mono actual.
y fue como un boom del tema de la inteligencia de nuevo en dinosaurios, ¿no? Estos últimos 2 años. Pero a mí en realidad lo que más me interesa es la biología sensorial. Y hay material, digamos, es muy inteligente, en algunos animales sí, en otros no, pero por ejemplo si tenés un cráneo en donde se preservaron anillos escleróticos, que son como unos huesecillos que rodean el ojo en algunos reptiles, estoy esperando encontrar alguno porque me ayudaría a calcular el tamaño que tenía el globo ocular, por ejemplo. Claro. Sí, estoy a la búsqueda de evidencias de tejidos blandos, se podría llamar. Claro. Tejidos blandos no los preservamos, pero a veces dejan marcas, a veces dejan alguna evidencia atrás, impresiones de piel, impresión de alguna glándula. Estamos como buscando eso ahora. Digamos, poniendo una lupa, porque muchas veces esas estructuras se preservaron, pero antes no las buscábamos. Claro, claro. Y ahora es como volver a revisar todo para ver si a medida que surgen las preguntas, ¿no? Claro, volvés a descubrir el material. Así es. Ariana, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Ha llegado el momento de nuestra primera pausa. En instantes, continuamos. UNEmedios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNEmedios, el portal de noticias de tu universidad. El sistema de calificación de calidad QAs Star Rating le otorgó a la Universidad Nacional del Nordeste la calificación 3 estrellas, una gran distinción. QAs Stars es el sistema de evaluación universitaria más grande del mundo y establece el desempeño de las instituciones educativas a través de 8 categorías. Nuestra universidad obtuvo 5 estrellas, la máxima calificación en la categoría de enseñanza, y 4 estrellas en la categoría de empleabilidad, que mide el éxito de los egresados para vincularse profesionalmente con el mundo laboral. Además de resaltar el gran aporte del arte, la cultura e innovación. La alta calificación otorgada por la QAs Star Rating ratifican la calidad y el prestigio a nivel nacional e internacional de nuestra educación superior. UNE, innovación e inclusión para el futuro. Salud, bienestar desde la Universidad Nacional del Nordeste. En esta oportunidad, la doctora Liliana Díaz nos comparte algunos consejos que tienen que ver con las alergias. Cuando nos referimos a alergias, las alergias son reacciones inmunitarias que el organismo presenta ante el contacto con un agente que puede ser inocuo en circunstancias normales. Inocuo se refiere a que no hace daño. Pero cuando tenemos, por ejemplo, las defensas bajas, existen, por ejemplo, alergias de tipo respiratorias, alergias de tipo dermatológicas, alergias digestivas, alergias por contacto con animales, por ejemplo con insectos, que es muy común. En este tiempo lo que más tenemos son las alergias respiratorias. Cuando digo esto me refiero a, por ejemplo, el asma alérgico, las rinitis, las rinoconjuntivitis, que traen acarreado consigo síntomas como por ejemplo rinorrea, congestión nasal, picazón de la nariz, prurito nasal, y cuando hay factores un poquito más agresivos como por ejemplo dificultad respiratoria, ruidos en el pulmón como sibilancia, ya hablamos de un asma alérgico. Estas enfermedades son prevenibles al evitar el contacto con los agentes que puedan ocasionar esto, como por ejemplo los ácaros, el polvo, el polen, y en cuanto a las alergias dermatológicas, el contacto con algún agente irritante, y en las alergias digestivas, el consumo de, por ejemplo, algunos productos que estén en mal estado
o si nosotros ya identificamos que somos alérgicos a algún alimento, evitar el contacto o el consumo de los mismos. Hay sí muchos factores, como recién dijimos, por ejemplo el contacto con algunos determinados elementos, como también el estrés. El estrés está muy relacionado con las alergias fundamentalmente de tipo dermatológicas y las alergias digestivas. Tiene mucha relación, por eso es muy importante la gestión del estrés, el manejo de este tema para evitar así enfermedades de tipo alérgicas, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Punto UNE sigue de esta manera. Se han llevado algunas actividades desde la Subsecretaría de Extensión de la UNE al Centro Regional General Pinedo. Compartimos el siguiente material. En el día de hoy acá en el Centro Regional charla sobre lo que es inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿no? Así que bueno, contentos porque estas son actividades o talleres que no son frecuentes acá, ¿no es cierto? No hay todavía gente preparada para poder dictar este tipo de talleres, así que bueno, contar con Julián hoy acá para nosotros es realmente gratificante, y en el turno mañana y en el turno tarde, como es ahora, se está repitiendo esta charla para docentes que bueno, están ávidos, ¿no es cierto?, de conocer esta nueva herramienta, este tipo de actividad que es importante porque avanza rápidamente, todo el mundo está interesado, quiere saber de qué se trata. Vale la pena poder ir incorporando este tipo de talleres. Hoy tuvimos la grata visita de la extensión de parte del equipo de la UNE, donde nos ofrecieron una charla sobre inicios de huertas familiares en este caso. Nosotros hacemos huertas escolares, donde se dio una breve charla pero bien concisa sobre el inicio, maneras de iniciar una huerta. Contamos con la presencia de equipo especializado donde se habló tipos de suelo, lo que podemos sembrar en esta época, calidad de agua, y para los padres ha sido bastante fortalecedor porque si bien ellos por ahí tienen un conocimiento del inicio de huerta o por ahí lo que los niños nosotros le tratamos de inculcar, hacen en la casa, pero siempre pretendemos que el acompañamiento sea de la familia, entonces ellos, yo creo que con la charla de hoy pueden afianzar un poco más sobre el contenido. Me siento contento y a la vez veo que a los niños les interesa esto de la alimentación saludable. Entonces, cuando ellos empezaron a participar, muy contento en la charla de ida y vuelta con los profesionales. Vamos a mencionar ahora y por supuesto destacar esta segunda edición. Estamos haciendo referencia a la Feria del Libro de la UNE en el Centro Cultural Nordeste, y esto tenemos para compartir con ustedes. Estamos en la segunda Feria del Libro de la UNE en el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de Resistencia, que se lleva adelante desde el 9 al 18 de agosto. En esta oportunidad nos están acompañando las editoriales Contexto, Librería de la Paz, Eudene, que es la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. La universidad abre sus puertas para compartir con toda la comunidad en lo que ésta produce en materia de investigación, producto académico, talleres de extensión, es decir, la vinculación que tiene la universidad con la comunidad. Y para eso tenemos diferentes espacios, como ser presentaciones de trabajos de investigación, de publicaciones de cada una de las unidades académicas, diferentes talleres que se llevan adelante en los centros culturales, por ejemplo, de teatro, de música, talleres de artes visuales, cine, a través de las diferentes manifestaciones artísticas, como por ejemplo el teatro, la literatura, el cine, las artes visuales. La palabra, el texto y el autor cobran real preponderancia e importancia. Durante el desarrollo de la feria tenemos diversidad de públicos, entre ellos diferentes estudiantes de ciclos, nivel inicial, primario y secundario, que nos vienen a visitar, y para ellos también tenemos una agenda en particular. Pero además el público que transita por las calles de Resistencia también se acercan, nos visitan
para poder conocer todas las ofertas y propuestas de libros que tenemos en la Feria de la UNE. Ahora compartimos la segunda pausa, ya seguimos. UNE Medios es el portal de noticias de nuestra universidad. Ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica, facultades, institutos, podcasts, videos de entrevistas, contenido multimedia y Radio UNE en vivo. Ingresá a medios.une.edu.ar. UNE Medios, el portal de noticias de tu universidad. Seguimos con el programa desde el Centro Cultural Universitario, Cortografías, desde este ciclo de cortografías. En esta oportunidad te mostramos Traful. Hola, mi nombre es Silvina y pertenezco al taller Coeyu que coordina la profesora Evelyn Bochle en el Centro Cultural Universitario. Lo que voy a leer es una producción del taller. La carpa se moja bajo el rocío helado de los árboles. Si me muevo, me mojo yo también. No puedo dormir. Tiemblo. Faltará mucho para el amanecer. Y si salgo y prendo fuego, estoy paralizada. Afuera está todo mojado también. Nada va a encender. Dormís al lado mío. Me pregunto cómo vos podés y yo no, con todas las pastillas que me tomé. No puedo moverme a buscar más ni a mirar la hora en el celular. El agua se empieza a filtrar. Creo que voy a llorar o ya estoy llorando y no lo puedo identificar. Te moves un poquito, te puedo hablar. No te muevas, está todo mojado, nos vamos a congelar, te digo. Te acercás un poquito más. Sigo sin poder moverme. Vení, me decís, con la voz todavía dormida. Me abrazás. Tengo mucho frío, no puedo dormir, te digo, temblando. Sí, yo también, respondés. ¿Faltará mucho para que sea de día? No sé. Vení, acostate arriba mío. Tu cuerpo de aislante me calma. Tu calor me salva. Me duermo encima tuyo. El sol nos quema otra vez. Llegamos a la parte final y como siempre la invitación para que puedan ingresar a medios.une.edu.ar y tener toda la información de la Universidad Nacional del Nordeste. También para que nos sigan en las redes sociales UNE Argentina y por otro lado escuchar la radio de la universidad a través del 99.7. Será hasta un próximo programa.